Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan en las redes sociales. Reciban un fuerte abrazo fraternal de parte de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Aleluya. Y les invitamos, amados hermanos, también a que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, en su capítulo número 1, versículos del 5 al 8. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema muy importante con la ayuda de nuestro Señor. Daniel capítulo 1, versículos del 5 al 8. Amén. Aleluya. Y dice así, amados hermanos, la palabra de nuestro Señor, Daniel capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice nuevamente, hermanos, la palabra de nuestro Señor: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijo de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Quiero compartir con ustedes el tema titulado El peligro de perder la identidad en Cristo. El peligro de perder la identidad en Cristo. El profeta Daniel nos menciona un poco acerca de la cautividad de Judá a Babilonia. Era el tiempo que reinaba Joacim, rey de Judá, cuando Nabucodonosor sitia la ciudad de Jerusalén, llevándose consigo mismo, amados hermanos, a Joacim, rey de Judá, atado con cadenas, y llevándose así los utensilios de la casa de Jehová hasta el templo de Babilonia. Y esto también lo puede corroborar, amados hermanos, en libro segundo a los Crónicas, capítulo 36, versículos del 5 al 8, para que con calma usted lo pueda leer en su casa. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos del 5 al 8, ahí narra, amados hermanos, cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia a Jerusalén, se lleva consigo, amados hermanos, al rey Joacim, y se lleva también los utensilios de la casa de Jehová al templo de Babilonia. Daniel también nos puede corroborar aquí un poco de lo que pasó en esos tiempos. Entonces, hermanos, cuando el rey de Babilonia sitia a Jerusalén, dice el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor ordena, amados hermanos, que traigan a todos los jóvenes, a todos los príncipes jóvenes del linaje real, que sean, amados hermanos, de buen parecer, inteligentes y entendidos para aprender la lengua de los caldeos y, por supuesto, su escritura. Entonces los soldados, entre ellos, capturan, amados hermanos, a Daniel y a sus amigos. Los capturan y se los llevan, amados hermanos, a Babilonia. Entonces, ellos cuando llegan a Babilonia, lo primero que ellos hacen es tratar de borrar su identidad. Tratar de borrar, amados hermanos, todo acerca de Dios en sus vidas. Dice entonces el pasaje que leímos, hermanos, que estos jóvenes debían criarse durante 3 años en Babilonia, que aprendiesen la lengua de los caldeos, su escritura, sus idiomas, sus costumbres, incluyendo su forma de adorar a su Dios. Les quieren enseñar de todo. Y para empezar, les cambia los nombres. A Daniel significa Dios es mi juez. Pero le ponen el nombre de Belsasar, que significa Bel protege al rey. Ananías significa la gracia del Señor. Pero le dieron el nombre de Sadrach, que significa mandato de Acú. Un dios babilónico.
Fíjense, se da cuenta de todo ello. Como de los nombres, hermanos, los nombres de Judá, de estos jóvenes, fíjense cómo poco a poco quieren borrar su identidad. Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Pero le pusieron el nombre de Belsasar, que significa Bel protege al rey. Ananías significa la gracia del Señor. Pero le ponen el nombre de Sadrach, que significa mandato de Acú, que es un dios babilónico. A Misael, amados hermanos, significa quién es como el Señor. Misael significa quién es como el Señor, pero le dieron el nombre de Mesac, que significa quién es lo que Acú es. Azarías significa Dios es mi ayudador, pero le dieron el nombre de Abednego, que significa siervo de Nego. Nego es un dios babilónico, el dios de la vegetación. Un dios, amados hermanos, para Babilonia muy importante. Los babilonios, hermanos, querían que esos jóvenes de 14 a 18 años de edad, que los capturaron más o menos en esas edades, ellos querían, amados hermanos, borrar la identidad de ellos. Todo lo que un día ellos aprendieron de Dios, cómo adorarlo, sus mandamientos, al momento de que ellos los capturaron y se los llevaron a Babilonia, su motivo, o decirlo así, su objetivo de los babilonios era borrar por completo a Dios de sus vidas. Sacar por completo a Dios de sus vidas. Principalmente poniéndoles diferentes nombres. Y dice la escritura y que los criase 3 años. Y debían alimentarse con la comida del rey y el vino del rey. Pero esa comida, hermanos, era un alimento prohibido de parte de Dios. Porque los alimentos que se daban en Babilonia eran sacrificados a los dioses paganos, a los dioses ajenos. Y por fuerza, todo príncipe, todo joven del linaje real de Judá tenía que consumir esos alimentos. Si no, era como una revelación de parte del rey y le iba peor. Le iba peor. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que en esto los babilonios querían borrar por completo. Se querían sacar a Dios de la vida de esos jóvenes. Pero vemos entonces, hermanos, que Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes. Y ellos, hermanos, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos le dijeron al jefe de los eunucos, solamente danos legumbres y agua. Y pruébanos durante 10 años y verás que somos mejores que los demás. Y entonces, hermanos, se hizo así. Pero el jefe de los eunucos tenía temor porque decía, si yo hago esto, si el rey se entera, me cortarán la cabeza. Pero entonces Daniel y sus amigos le dijeron, no temas, porque aquí Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Por más que les cambiaron los nombres, por más que los obligaron, hermanos, a estudiar la lengua caldea, su escritura, estudiar sus dioses, su forma de hablar, su forma de ser, ellos, hermanos, mantuvieron su fe firme, una fe inquebrantable, al Dios único y verdadero. Y usted lo puede corroborar más adelante, amados hermanos, cuando estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos se vieron obligados a adorar la estatua de oro que había construido Nabucodonosor, ellos, hermanos, opusieron resistencia. Ellos dijeron, no vamos a adorar a esa estatua. No vamos a adorar a ese Dios. Y la orden, hermanos, que era que todo aquel que no adore a esa estatua, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la sentencia? Lo iban a echar al horno de fuego. Y pusieron resistencia. Y Nabucodonosor decía, póstrense. Ustedes saben que si no se postran, van a ir al horno de fuego.
Y todavía retando a Dios, hermano, dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios? Pero estos muchachos, hermanos, estos jóvenes mantuvieron su identidad. Y ellos dijeron al rey, no es necesario que te respondamos esto. Nuestro Dios, a quien adoramos y servimos, puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si no, si en caso morimos en el horno, aún sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, hermanos, si nos adentramos y nos ponemos a pensar un poco de lo que estos tres jóvenes vivieron, ¿usted sería capaz de responder lo mismo que estos muchachos? Algunos quizás dirían sí, otros dirían no. Porque imagínense, hermanos, ahí sí era una situación de vida o muerte. Vida o muerte. Estaban, hermanos, entre la espada y la pared. Pero estos muchachos, a pesar de que estaban en tierra extranjera, mantuvieron su identidad en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por más que les cambiaron los nombres, por más que aprendieron las lenguas caldeas, la escritura y la forma en cómo adoraban a los dioses, ellos mantuvieron, hermanos, nunca sacaron a Dios de sus vidas. Porque ellos decían, aunque estemos en tierra extranjera, nosotros serviremos a Jehová de los ejércitos. A su nombre. Y usted sabe la historia, cómo pasó que Nabucodonosor ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Y fueron echados al horno de fuego. Y ahí vemos, hermanos, cómo Dios respaldó a aquellos jóvenes. Predicadores que prediquen la palabra, hay payasos en el altar. Payasos en el púlpito. No predicando la palabra, diciendo otras cosas o chistes. Pastores vacíos de Dios. Predicadores, hermanos, que ya no tienen la unción de Dios. Y poco a poco, esto ha venido afectando a la iglesia de Cristo. Y también la iglesia de Cristo tiene mucho que ver, porque se dejaron envolver. Y para esos tiempos, hermanos, nos tocó vivir tiempos difíciles. Que ahora, tristemente, la iglesia de Cristo ha perdido su identidad. Y ahora, las pocas iglesias que conservan la sana doctrina corren peligro de perder su identidad en Cristo. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, cómo se pierde la identidad en Cristo y lo que debemos hacer para que nosotros podamos permanecer nuestra identidad como iglesia cristiana. Como punto número 1 tenemos entonces, ¿cómo se pierde la identidad en Cristo? ¿Cómo se pierde la identidad en Cristo? Número 1, por el descuido espiritual. Por el descuido espiritual. Y esto lo dice en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 2 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los oyentes? Fíjense, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque la palabra de Dios, amados hermanos, fue firme en los tiempos antiguos. Ahora, la palabra de Dios se confirma día con día. Y dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es esto posible?
se puede descuidar una vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, nos dejamos enredar, ya no asistimos al templo, dejamos de orar, dejamos de escudriñar la palabra, no ayunamos, poco a poco nos vamos descuidando espiritualmente. Y si nos descuidamos espiritualmente, podemos perder nuestra identidad en Cristo. Ustedes deben de saber o conocer cuál es su identidad en Cristo. ¿Qué propósito Dios los llamó? ¿Para qué fueron salvos? ¿Y en qué van a servir? Identidad en Cristo en la vida personal. Pero ahora como iglesia, ¿cuál es nuestra identidad como iglesia cristiana? ¿Cuál debe ser nuestra identidad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esa es la identidad de la iglesia cristiana. No es guerra entre hermanos. Pero lastimosamente, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, ha perdido su identidad. ¿Cómo? Aquí está, hermanos, un descuido espiritual. Un descuido espiritual. Fíjese, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es necesario entonces, hermanos, cuidar nuestra vida espiritual, porque si nosotros la descuidamos, hermanos, poco a poco, lo demás se nos va a ir siendo normal. Lo demás, pues si no, pues no pasa nada. Pero esas son las causas o las consecuencias por un descuido espiritual. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo anunció la parábola de los dos cimientos? Uno dice que fue sabio y construyó su casa en la roca. Y dice la Escritura, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Porque Él mantuvo, hermanos, su vida espiritual en la roca que es Cristo. Pero dice, por otra parte, que hubo un hombre necio que construyó su casa en la arena. Y dice nuevamente, vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron la tempestad, y la casa, ¿qué? Cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Por descuidado, por necio. Quizás él debió decir, pues mira, él construyó una casa en la roca, pero yo no quiero copiarle, yo voy a hacer lo que yo quiera. Un descuido espiritual, sí, a la se va. Construye su casa y cuando le llega la prueba, cuando llega la tempestad, es grande la ruina. ¿Y qué pasa? Para atrás. Se van al mundo. Por eso, cuán importante es, amados hermanos, construir nuestra casa espiritual en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo se pierde la identidad en Cristo? ¿Cómo se pierde? Número 2, enredándose en el mundo. Enredándose en el mundo. Eso lo dice en 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice la Escritura, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjense cómo le dice el apóstol San Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice, ninguno que milita, es decir, ninguno que está en las cosas de Dios, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A su nombre. Pero cuando uno, amado hermano, se enreda en los negocios de la vida y en la busca de Dios, se le hace fácil todo. Y cuando uno ya deja de asistir al templo,
Cuando uno ya, amado hermano, descuida su vida espiritual y se enreda en los negocios de la vida, tristemente el diablo lo enredó. O mejor dicho, se enredó solito en los negocios de la vida. Es que tengo mi trabajo. Es que tengo mi negocio. Y si no, pues como dicen por ahí, el tiempo es oro, porque si no, pues, ¿qué voy a comer? ¿Qué va a comer mi familia y todo ello? O no, mira, es que tengo otras cosas importantes. Es que la escuela, es que esto, es que el otro. Tristemente, hermanos, a veces hacemos otras cosas que para nosotros son importantes y a Dios lo dejamos en último término, en último lugar. No es posible. Por eso dice la Escritura, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Es bueno el trabajo? Sí. No estoy diciendo que salgan de sus trabajos o dejen sus negocios. No estoy diciendo eso. Para que no me malentiendan. Claro, debemos de trabajar, pero no descuidar nuestra relación con Dios. No descuidar, amados hermanos, lo que Dios nos ha dado. Una salvación tan grande, aleluya. ¿Quién la puede comprar? Nadie. Cristo nos compró a precio de sangre. Pero esta salvación, hermanos, es muy grande. Y claro, somos inmerecedores de su gracia. Nadie es digno, pero Dios así lo quiso. Dios así lo quiso, entregar a su Hijo para morir por nosotros. Pero también debemos, hermanos, tomar en cuenta esto, que al ser soldados de Jesucristo, estamos expuestos, hermanos, a sufrir pruebas, tribulaciones, luchas. No estamos exentos. Pero miren, cuando usted y yo sufrimos pruebas, sufrimos luchas, démosle gracias a Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esto quiere decir que vamos por el camino correcto. Porque el Evangelio, hermanos, es sufrir. El Evangelio es sufrido. No crean que es algo así pues, tan bonito como muchos lo dicen. Muy bonito. No. El enemigo, el adversario, ha inventado un evangelio similar al evangelio verdadero. ¿Y cuál es ese evangelio similar? Todo está bien, no tienes que subir pruebas, no tienes que sufrir luchas, puedes hacer lo que tú quieras, al fin y al cabo, pues Dios es todo amor y todo ello. Y ya, nada te tiene que costar. Nada te tiene que costar. Fíjese. Pero el evangelio, hermanos, de Cristo, ¿cuál es? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, o sea, ninguno que está en las cosas de Dios, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, hay que darle el primer lugar a Él. No en otras cosas. Sí, ciertamente, tenemos muchas cosas que hacer. Y a veces quizás estamos en las carreras. Pero qué hermoso y qué bonito es cuando usted y yo, hermanos, le damos un tiempo al Señor para adorarle y para bendecirle. Aleluya. Es por eso que estamos aquí. Usted y yo, hermano, dispuso en su corazón y dispuso un tiempo de su vida para estar en la casa de Dios. Y le puedo decir, eso no es pérdida de tiempo. Como muchos otros dicen, estos cristianos puro templo, no tienen otra cosa que hacer. No, sí, que somos personas, tenemos cosas que hacer. Pero a pesar, en medio de nuestro quehacer, en medio, hermanos, de nuestras actividades, el primer lugar es Jesucristo de Nazaret. Evitemos enredarnos en los negocios de la vida. Evitemos decir, no, yo no voy a hacerlo porque tengo estas cosas que hacer y todo ello. Hermano, si usted, ahora sí digamos, si no es nada urgente, pues venga a la casa de Dios. Ahora sí, a veces suelen pasar situaciones
ahora sí muy urgentes. Ahora sí, por fuerza mayor, pues se les perdona. Por fuerza mayor se les justifica. Digo, bueno, está bien. Pero si no es una situación urgente, entonces vengamos a la casa de Dios. Porque Dios, hermano, tiene bendiciones muy hermosas para nosotros. Y esas bendiciones, hermanos, no se vuelven a repetir. No se vuelven a repetir. Así que disfrute el banquete celestial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo se pierde la identidad en Cristo? Número 3, cayendo en el confort. Cayendo en el confort. Y esto lo dice en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No os conforméis a este siglo. Claro, en su momento estaba diciendo el siglo en que estaba viviendo esa iglesia de Roma. No os conforméis a este siglo. Pero a pesar de que ya pasaron muchos años, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nuevamente el Señor nos dice, hermano, en su palabra: no os conforméis a este siglo. Pero muchos caen en el confort, diciendo, bueno, me tocó vivir en esos tiempos modernos, pues bueno, hay que modernizar todo, pues al fin y al cabo, pues todos son así. O miren, con los poquitos que estamos aquí, ya es suficiente. Como quiera, el lugar es chiquito y pues no caemos mucho. No, así hay que dejarlo. No, hermanos. O no, solamente, pues un culto a la semana, pues ahora sí, digamos, no. No hay nada malo, como quiera tenemos muchas cosas que hacer. No, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que examinarnos y pedir al Señor una transformación verdadera de nuestra mente. ¿Por qué? Porque en el momento que aceptamos a Cristo, hermanos, ya no tenemos que ser los mismos. El viejo hombre se acabó. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, sino vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios en justicia y santidad. A su nombre. El viejo hombre debe de acabar y vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Pero muchos, ay no, se quedan en el confort. Tristemente, por eso, hermano, hay un estancamiento espiritual. Como que queremos, pero a la vez no. Como que queremos, pero algo se detiene. ¿Por qué? Si no avanzamos, vamos a quedar así, bien estancados. Y Dios nos puede demandar qué hemos hecho durante estos tiempos. Dios nos puede demandar. Por eso también es necesario, hermanos, prepararnos. Y miren, gracias a Dios ya iniciamos con los estudios y nos vamos a preparar, hermanos, con la ayuda de Dios. Nos vamos a preparar, porque la tarea, hermanos, es ir y predicar el evangelio. Y claro, este conocimiento no es para creerse unos más que otros, no. Delante de Dios todos somos iguales. Ni yo soy más y ustedes menos. Ni yo soy menos y ustedes más. No, hermanos, Dios nos mira a todos por igual. Pero ¿por qué el conocimiento? ¿Por qué la enseñanza? Número 1, para nuestro propio bien. Para que nuestro cimiento esté firme conforme a la palabra. Y no podamos caer en cualquier viento de doctrina. Por eso es el conocimiento. Y otra, ¿para qué más? Para que con ese conocimiento, pero aparte de ello, debe de ir acompañado con ayuno y oración. Y con eso, hermanos, nos vamos a ganar almas para Cristo Jesús. Pero cuando esto es así, ay no, si la enseñanza es para los pastores, es para los evangelistas, no, aquellos que están mejores, nosotros no. Es caer en el conformismo. Como dicen, ay, no hay que hacer nada.
Como quiera Dios los va a traer. Sí, hay veces que Dios los trae. Pero nosotros, hermanos, o sea, la encomienda, ¿quién nos encomendó? Muy muchos, no, los 12 discípulos. Pero ¿quién más? La iglesia de Jesucristo. Aleluya. No solamente esta encomienda se les encomendó a los 12 apóstoles, sino fue en parte de ellos, los apóstoles y la iglesia de Jesucristo. Ciertamente, cuando decidimos trabajar, cuando decidimos, como decía nuestro hermano que predicó el domingo que pasó, debemos echar la red, pero confiando ahora en el Señor. Porque el cristiano, hermanos, no vive por vista, sino ve por fe. Amén. Aleluya. Ve por fe. No hay que caer en el confort. Y como dice este, si otros se apartan de la senda, dicen, sigue a Cristo. Porque muchos, no, este se apartó, no, pues yo también, como quiera, pues no importa. No. Las pruebas y las luchas, hermanos, sirven para que usted y yo maduremos espiritualmente, para que nosotros podamos depender más de Dios, no caer en el confort. Decía, amados hermanos, mi pastor en su momento, cuando él me pastoreó, decían, miren muchachos, miren hermanos, líderes de ministerio, yo les voy a decir esto, porque muchos decían en una ocasión, no hermano, pero es que va a estar difícil, no hermano, no estamos capacitados, no hermano, tenemos miedo, no hay que hacer nada, como quiera la iglesia ya es grande. Y el pastor decía, hermanos, les voy a decir una cosa, si no hacemos nada, nada va a pasar. Pero si hacemos algo, algo va a pasar. Si hacemos algo, algo va a pasar. Aunque sea poco, pero algo va a pasar. En otras palabras, ¿qué quería decir esto? Si nosotros estamos así estancados y no hacemos nada, pues simple y sencillamente no va a ocurrir nada. Podremos ser los mismos de siempre. Durante 5 años, durante 10 años. Y eso no es así. Pero dice, si hacemos algo, algo va a pasar. Es decir, si nosotros nos atrevemos, hermanos, a echar la red, a predicar su santa palabra, algo grande va a pasar en este lugar. Aleluya. Y otra, sí, es difícil, pero Dios, hermanos, está con nosotros. El Señor dijo, vayan y prediquen y a ver cómo le hacen. No, Él dijo, yo mandaré al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Sí, nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a trabajar, pero ¿quién va a hacer la obra? No nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Él hará la obra. Gloria a Dios. Amén, amén. Pero no hay que caer, hermanos, en el conformismo. Porque cuando eso sucede, hermanos, se pierde la identidad. Lamentablemente y sin ofender, pero ¿cuántas iglesias cayeron en el conformismo? ¿Cuántas iglesias, hermanos, ya se descuidaron espiritualmente? ¿Cuántas iglesias se enredaron en los negocios de la vida? ¿Cuántas veces? ¿Y qué otra ocasión? ¿O cómo se pierde la identidad en Cristo? Número 4, en ser religiosos. En ser religiosos. ¿Puede un cristiano ser religioso? Sí. Fíjese, sí. Ya, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es esto posible? Note lo que dijo el Señor Jesucristo en San Lucas, capítulo 11, versículo 42. San Lucas, capítulo 11, versículo 42. Cuando el Señor Jesucristo estaba acusando a los fariseos y escribas. Fíjese, Lucas capítulo 11, versículo 42, dice así la palabra de Dios, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? El Señor acusaba a los fariseos, a los escribas. ¿Estaban diezmando? Sí. ¿Era correcto? Sí. Pero
¿qué pasaban por alto? La justicia y el amor de Dios. Cometían injusticia y enseñaban al pueblo de Israel mandamientos que ni siquiera ellos mismos podían cargar. A esos el Señor los llamó fariseos, hipócritas y religiosos, porque más les pesaba su religión que las palabras de Dios. Ellos aparentemente decían, no, la ley de Moisés, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. El sábado hay que reposar. Pero sus mandamientos, ¿cuáles? Si no te lavas las manos, eres pecador. Y si no diezmas, eres pecador y todo ello. Fíjense. Por eso el Señor Jesucristo le dice, hipócritas, porque ustedes diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. O sea que el Señor, lo más importante era la justicia y el amor de Dios. Aleluya. Pero claro, sin dejar ¿qué? Lo que ellos estaban haciendo. Era correcto, sí, que ellos estaban diezmando, pero descuidaban lo otro. Y lo más principal, hermanos, lo más principal, la justicia y el amor de Dios. Pero ellos enseñaban mandamientos que ni ellos mismos cargaban, conocidos nosotros como dogma, reglas o mandamientos de hombres que alejan a los creyentes de Dios. Simple y sencillamente. Un ejemplo sencillo, hermanos, un ejemplo sencillo. Si en caso nosotros, digámoslo así, hermanos, vamos a establecer, ¿qué les puedo decir? 5 días de ayuno. Vamos a orar 3 horas. ¿Es correcto? Sí. Pero si no cambiamos nosotros, si somos los mismos de siempre y tenemos un carácter, hermanos, muy difícil, ¿de qué sirve? ¿Podremos nosotros ayunar? ¿Podremos, hermanos, orar 3 horas? ¿Qué les puedo decir? 5 horas, leer hasta 10 capítulos o leer todo un libro en las Sagradas Escrituras. Pero si somos desobedientes, si estamos en desobediencia delante de Dios, de nada nos sirve. Por eso dice el apóstol Pablo, aunque yo done mi casa, aunque yo le lenguas, profecías, pero si no tengo amor, nada soy. Porque lo más importante es la justicia y la misericordia de Dios, hermanos. A su nombre. Pero tristemente muchas iglesias son religiosos. Son religiosos. Fíjense, hermanos, hasta dónde muchas congregaciones han caído. ¿Correremos el peligro de ser eso? Sí, corremos el peligro. Y aquellos que están en el confort, aquellos que descuidan su vida espiritual, aquellos que se enredan en los negocios del mundo, aquellos que son religiosos y caen en el confort, se asemeja a la generación de Israel que salió de Egipto. ¿Vieron ellos las maravillas de Dios? Contemplaron todo lo que Dios había hecho, pero fíjense, hermanos, siempre tuvieron un corazón duro. Moisés, tenemos hambre. ¿Qué es esto? ¿Y acaso Dios no está con nosotros? Era mejor estar en Egipto como esclavos. Allá nos daban de comer. ¿Qué es esto, Moisés? Tenemos sed. ¿Qué Dios no está con nosotros? Por lo menos en Egipto bebíamos agua. Por lo menos ahí tenemos el río Nilo. ¿Y acaso Dios no está con nosotros o qué? Y siempre murmurando, hermanos, de Dios y de Moisés, hartándolo. Y el Señor, hermanos, se cansó y dijo, ¿saben qué? Esta generación no entrará a la tierra prometida. Porque aparte Dios les había prometido una tierra, hermanos, hermosa. ¿Pero qué dijeron los 10 espías? No podemos, porque los que están allá son gigantes, son muchos reinos, nos van a despedazar. Y fíjense lo que dijeron los israelitas. Ojalá muriéramos en este desierto o en Egipto. Ojalá muriéramos. Destinemos un capital y volvamos a Egipto. Por eso el Señor decidió que esta generación no iba a entrar a la tierra prometida. Si nosotros, hermanos, somos de ese carácter, no vamos a ver lo que Dios hace con esta congregación. Fíjense, esta generación no entró por su rebeldía. ¿Seremos como esa generación o queremos ser como la generación
de Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida, que obedecieron a Dios. Y que Josué con esa firmeza dijo, ustedes escojan a quién van a servir. A los dioses de Egipto, de sus padres, o los dioses de aquellos que están aquí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Con esa convicción firme. Josué decía, ustedes elijan. Josué no les rogó diciendo, por favor, sirvan a Jehová. No. Él dijo, ustedes escojan. ¿Quién van a servir? ¿A Dios o a los dioses ajenos? Pero dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Muchos hermanos están cayendo en la religiosidad. ¿Y la religiosidad qué frutos da? Frutos malos. Frutos malos. Que si es esto, que si es malo esto, que si es malo el otro y todo ello. Y a veces, hermanos, hacemos cosas que, fíjense, a veces decimos, está mal esto, está mal el otro. Y a veces lo que hacemos está mucho peor. Está mucho peor. Pues si no te comas esto porque es malo y todo ello. Y lo que sale de la boca, que no es peor. Porque nuestra lengua, hermanos, puede edificar o destruir vidas. Puede edificar o destruir vidas, matar vidas espiritualmente. ¿Sí sabían eso? Nuestra alma puede ser de doble filo. O sea, nuestra lengua puede ser de doble arma, doble filo. Porque tanto podemos bendecir y edificar una vida espiritual, salvar almas, como también podemos destruir y maldecir. Y así son los religiosos, hermanos. Así son los religiosos, queriendo, o sea, procurar a Dios y todo ello. Pero ¿qué pasa? Menosprecian a los demás. Y son peores. Son peores. La pregunta, ¿estamos perdiendo nuestra identidad en Cristo? ¿Realmente estaremos perdiendo o estaremos permaneciendo en nuestra identidad? Porque si estamos en una de ellas, hermanos, estamos a tiempo de acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle al Señor, queremos ser más como tú. Ahora, con todo esto, hermanos, surge otra pregunta. Como punto número 2, ¿qué debemos hacer usted y yo para no perder nuestra identidad? Ya vimos, hermanos, que cuando se pierde la identidad es por un descuido espiritual, porque nos enredamos en el mundo, porque caemos en el confort y porque muchos caemos en la religiosidad, como los mismos fariseos. Pero ahora, usted dirá, bueno, ya vi todo esto, yo no quiero perder mi identidad. No quiero perder mi identidad. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hacemos, hermanos, para no perder nuestra identidad en Cristo? Número 1, cuidar nuestra salvación. Y esto lo dice en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Amén, aleluya. Filipenses capítulo 2 del 12 al 13. Dice la Escritura, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, perdón, hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Ahora sí, versículo 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, aleluya. Esta iglesia estaba haciendo lo correcto, quizás en presencia de Pablo, pero Pablo dice, no solamente cuando esté presente, aún cuando esté ausente, ocupaos de vuestra salvación con temblor y temor. ¿Se puede perder la salvación? Sí. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer para no
no perder, perdón, nuestra identidad? Cuidar nuestra salvación. ¿Usted quiere perder su salvación? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuide su salvación con temor y temblor. Cuídelo. Amén. Gloria a Dios. Preocúpese por su vida espiritual. Preocúpese por su vida espiritual. ¿Qué debemos hacer para no perder la identidad en Cristo? Número 2, escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Esto lo dice en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A su nombre. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? Pues sirve para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. ¿Para qué más? Corregir. ¿Para qué más? Para instruirnos en justicia. Y esto, hermanos, la Biblia es como un manual para nuestras vidas. Si estamos mal en una parte, la palabra de Dios, hermano, nos va a decir en qué estamos fallando, en qué estamos mal. Nos va a corregir. Y el Espíritu Santo nos va a redarguir para corregir esa parte en que estamos fallando. Ciertamente tenemos defectos, pero decirle al Señor, ayúdame. Quizás estoy fallando en algo. Algo anda mal. Pero aquí está mi vida y aquí está mi corazón. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué debemos hacer usted y yo para no perder nuestra identidad en Cristo? Número 3, permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús. Esto lo dice en San Juan. San Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Bien, aleluya. Gloria a Dios. San Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Dice la Escritura. San Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense, hermanos, cómo le dice, permanezcan en mí. Y se asemeja como la vid verdadera. Se asemeja, hermanos, como una planta, un árbol, la vid. El tronco, ¿quién es? Es Cristo. Las ramas o los pámpanos, ¿quiénes son? Nosotros. Y nosotros somos los que debemos llevar fruto. Pero dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un ejemplo, usted corta la rama de un árbol de mango, la corta, la rama. ¿Va a dar frutos? ¿Va a dar mangos? No. Al contrario, ¿qué va a hacer? Se seca. Se seca. Y cuando están secos, ¿para qué son buenos? Para leña. Para prender fuego. Así nosotros, nuestra vida espiritual, hermanos, debe estar pegada a la vida verdadera que es Cristo. Porque fíjense, si nosotros nos separamos de Él, nos apartamos, nos vamos a secar espiritualmente. Y se produce ahí una muerte espiritual. Y cuando esto sucede, si no recapacitamos, si no reaccionamos y morimos sin Cristo, vamos a parar tristemente en el infierno. Yo no les recomiendo eso. Miren, puede permanecer difícil, hermanos. Dirá, hermano, es que usted no sabe. Esto cuesta. Tiene que costar.
Tenemos que pagar un precio, hermanos. Si usted quiere victoria, si usted quiere ver la mano de Dios, tendremos que sufrir, tendremos que llorar. Pero nuestra gloria es eterna en Cristo Jesús. Un día el Señor nos traerá nuestra corona. Un día el Señor, hermanos, nos va a coronar. Dice este maravilloso sueño, después de la batalla nos coronará. Aquí en esta tierra, hermanos, es como si nosotros viviéramos en un campo de guerra. Somos soldados de Cristo. Y un soldado, hermanos, nunca se rinde. Nunca dice, no, tengo miedo, me voy. No. Lucha hasta que ya no puede. Lucha hasta el fin. Y así nosotros, hermanos, somos soldados de Jesucristo. Debemos de luchar hasta el fin de nuestros días. Debemos de luchar, sí, sufrir. Nos va a costar, hermanos. Nos va a costar. Porque es un precio que usted y yo tenemos que pagar. Decía en su momento, no sé si recuerdo, si no mal recuerdo, G. Ávila, cuando ayunó los 41 días, dice, oiga, se puede morir. Puede morir, dice, esto es un precio. Este es un precio. Y el que no paga el precio, que no se meta a esto. Así simple y sencillamente. Y esa es la identidad como cristianos, hermanos. Permanecer, luchar, predicar a Cristo y dar buenos frutos para el Maestro. Reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, les costó trabajo, les costó vida o muerte, hermanos. Por lo menos, miren, gracias a Dios, pues ahora sí, digamos, tenemos libertad. Pero la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esa libertad? ¿Hasta cuándo? Ellos, hermanos, dijeron, no vamos a servir al Dios. No vamos a servir a tus dioses, Nabucodonosor. Echaron al fuego, hermanos. Pero Dios los respaldó. ¿Por qué? Porque a pesar de que les cambió los nombres, se formaron durante 3 años para aprender otra cultura diferente. Ellos, hermanos, permanecieron sus identidades en Dios firmemente. En tierra extranjera. Muere Nabucodonosor y sucede el reino de Persia. Y ahora le tocó a Daniel. Le tocó a Daniel, hermanos. ¿Qué oraba? 3 veces al día. Pero los sátrapas, los gobernadores, dijeron no. Vamos a hacer algo que le afecte al profeta Daniel. ¿Por qué? Porque a pesar de que querían buscarle a ver en qué fallaba, estaba intacto. Su testimonio era intacto, así como usted y yo. Nuestro testimonio tiene que ser intacto, intachable. Dice, bueno, no podemos contra él. Pero sí vamos a poder contra su Dios. Ese sí va a caer. Y vamos a hacer una ley que durante 30 días no se ore a nadie más que al rey. Se le consulta al rey. ¿Y Darío qué hizo? Firmó. Lo sé yo. Pero Daniel dijo, no, ni modo, pues ya no voy a orar. No, hermanos. Se postraba. Su ventana hacia Jerusalén y oraba al Dios vivo y verdadero. Sí sabía eso, que cualquiera que se fuera sorprendido iba a ser echado al foso de los leones, unas fieras salvajes. Pero él dijo, no, voy a correr el riesgo. No voy a perder mi identidad. Aleluya. Y entonces, ¿qué pasó? Fue sorprendido y a Daniel lo mandaron al foso de los leones. Y Daniel, hermano, se echó para atrás. No, ya suéltenme, perdónenme. No. Permaneció. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios tiene una fe inquebrantable, miren, Dios hace cosas maravillosas. Fue echado al foso de los leones. Y con el rey fue de mañana. Daniel, ¿estarás vivo? ¿Acaso estará vivo él? Pero quizás ellos pensaron, no, ya no. Pero él, mi hermano, salió intacto sin recibir ni un solo rasguño.
Dice, yo soy inocente. Yo solamente clamé a Dios y Dios me respaldó. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el Dios que adoramos y servimos, hermanos. Gloria a Dios. Amén. No perdamos nuestra identidad. Y miren, a donde quiera que ustedes vayan, a donde fueren, sigan resplandeciendo la luz de Cristo. Y no perdamos nuestra identidad. Si hemos perdido nuestra identidad, hoy podemos venir ante la presencia de Dios y decirle que nos perdone, porque nos hemos descuidado su presencia. Y dígale, hermano, ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a recuperar mi identidad en Cristo Jesús. Pónganse de pie en esta hermosa tarde. Y nos despedimos de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. Hermanos, Dios les bendiga en gran manera y un fuerte abrazo fraternal, esperando a Dios que esto sea de gran bendición y edificación para sus vidas. La paz de Dios.